Aclarado esto, ahora sí podemos seguir con los tipos de bordes, límites o contacto entre placas, que son tres: los divergentes, los convergentes y los transformantes o transcurrentes. Los divergentes son en donde las placas se separan. Debido a movimientos de convección en el manto, la roca fundida es empujada hacia arriba, asciende por su temperatura, por que se vuelve más ligera, más liviana, va ascendiendo. Esto va empujando las placas en sentido opuesto, abriendo una grieta, dejando un espacio por el que va ascendiendo este magma, esta roca fundida, que al entrar en contacto con el océano se solidifica, creando nueva corteza. Por eso se dice que en este tipo de límites hay creación de corteza, en lo que conocemos como las dorsales oceánicas. Así tenemos la dorsal del centro del océano Atlántico o dorsal mesoatlántica, que en la parte norte separa a las placas norteamericana y euroasiática, y en su parte sur a las placas sudamericana y africana. Tenemos también la dorsal de Nazca, la dorsal central del océano Índico, la dorsal de Gackel al norte en el océano Ártico. Estas dorsales y muchas otras son grandes cordilleras submarinas que recorren los océanos y siempre lo hacen mar adentro, no en sus costas, no contra los continentes. Por ejemplo, se puede ver que la dorsal atlántica recorre más o menos el centro del océano Atlántico. Estas dorsales en general son mucho más anchas que la mayoría de las cordilleras. Por ejemplo, la dorsal mesoatlántica en promedio tiene unos 1500 kilómetros de ancho. La mayoría de las cordilleras no superan los 250 y en general también tienen una pendiente general menos pronunciada que las cordilleras continentales. Lo que no quiere decir que no puedan tener pendientes muy bruscas, que también se pueden encontrar en las cordilleras, pero en su pendiente general son más graduales. Por eso en el dibujo de abajo a la derecha está representada con un ancho mayor a lo que es una cordillera continental, como se ve en el dibujo de arriba para el ejemplo de los bordes convergentes, pero de una altura menor a estas cordilleras. Este tipo de límites suele presentar una grieta, una hendidura en el centro de las dorsales, en donde se produce la separación entre las placas, que tiene a ambos lados, y de los tres bordes suele ser el de menor peligrosidad, ya que los sismos que en ellos se producen suelen ser los de menor magnitud e intensidad, alcanzando muy pocas veces los 5 o 6 grados de magnitud, que en comparación con los otros se considera relativamente bajo. Un ejemplo muy conocido de las dorsales que se forman en este tipo de límites es el caso de Islandia y su gran actividad volcánica. Pero también tenemos un ejemplo muy conocido fuera de los océanos, fuera de lo que son las dorsales, y es el caso del Gran Valle del Rif africano, esa gran grieta de más de 5.000 kilómetros que atraviesa África, el Mar Rojo y llega hasta cerca de Siria, el Medio Oriente, que lentamente va haciendo, por ejemplo, que el este de África se vaya separando del resto del continente. Esta expansión del fondo oceánico a través de las dorsales, en donde se crea corteza, fue clave para la teoría de la tectónica de placas. Veamos ahora los tipos de límites
convergentes, donde las placas chocan, colisionan, convergen. Son los tipos de límites contrarios a los divergentes. Aquí estas colisiones suelen producirse entre una placa oceánica y una continental o el sector continental de una de ellas, también entre dos placas oceánicas y también entre dos continentales. Para el primero de los casos, entre placa oceánica y continental, podemos tomar el ejemplo de Sudamérica, donde la placa de Nazca oceánica, más delgada pero más densa y pesada, lentamente se va metiendo por debajo de la placa sudamericana, algo que se conoce como subducción, generando un levantamiento de la placa continental, que es menos densa, y también deformaciones y grandes plegamientos que van formando cordilleras, como el caso de la cordillera de los Andes, que también incrementa su altura por el material fundido que asciende a través de los volcanes y que fue generado más abajo en profundidad por el roce de estas dos placas en el camino de la corteza oceánica de la placa de Nazca hacia el manto. Es decir, que estamos en presencia de una zona en donde se destruye corteza, a diferencia de los límites divergentes en donde se crea nueva corteza a partir del magma que asciende y se solidifica en los océanos. Este choque y subducción, como dije, es el que forma la cordillera de los Andes en el lado continental del contacto, pero también una fosa que incluso supera en profundidad a la altura de esta cordillera al otro lado, como es la fosa peruano-chilena o fosa de Atacama. Para comparar, el pico más alto de la cordillera, el Aconcagua, está cercano a los 7.000 metros de altura, y en el caso de la fosa, al otro lado, se llegan a encontrar profundidades de más de 8.000 metros. Esta constante subducción de la placa de Nazca debajo de la sudamericana es responsable de los volcanes de la cordillera, pero también de los potentes terremotos y tsunamis, como por ejemplo el de Valdivia en Chile en el año 1960, que con entre 9,5 y 9,6 de magnitud fue el terremoto más grande registrado en la historia, superando incluso a otros terremotos de enormes proporciones. Eventos que se producen al liberarse repentinamente la tensión entre dos placas. Si observan el mapa, van a encontrar que este contacto oceánico continental está presente en varias partes del mundo, como en el sur de Alaska, al oeste de Centroamérica y gran parte de México, o en las costas de Japón. Para el caso de colisión entre dos placas oceánicas, podemos tomar el ejemplo de la placa filipina con la placa del Pacífico, en la que esta última, al ser aún más densa y pesada que la primera, subduce bajo ella, formando al borde de la placa filipina un arco de islas volcánicas como las Islas Marianas, y al otro, del lado de la placa del Pacífico, una fosa como la de las Marianas, la más profunda conocida, llegando a alrededor de los 11 kilómetros de profundidad. Entonces, nuevamente, como en el caso de océano-continente, debido a la subducción, se produce de un lado un levantamiento y del lado de la placa que subduce un hundimiento. Entonces, de un lado tenemos una fosa y al otro un arco de islas volcánicas, que en algunos casos, en un futuro muy lejano, puede terminar siendo parte de un continente y de una cordillera. Esta zona, por ser un tipo de borde convergente, tiene también un gran potencial de ocasionar grandes erupciones volcánicas y enormes terremotos y tsunamis. Otros ejemplos pueden ser la zona de las islas Kermadec y las del país de Tonga,
Otro, el de las Antillas Mayores y Menores en la zona del Caribe, o también en la zona de las islas Sandwich del Sur en el Océano Atlántico Sur. Para el caso de colisión entre dos placas continentales o de los sectores continentales de dos placas mixtas que tienen gran parte de océano y de continente, podemos tomar el ejemplo de la cordillera del Himalaya, en donde la placa india colisiona con la placa euroasiática, y en donde ya no hay una subducción tan clara en esta parte del contacto debido a la escasa diferencia de densidad entre ambos sectores, por lo que más bien ya predomina literalmente un choque entre las dos placas, generando el ensanchamiento de una cordillera, como es el caso del Himalaya, que no significa que no se siga elevando. Nuevamente, en esta zona de convergencia, de choque de placas, nos encontramos ante un gran potencial sísmico. Otros ejemplos pueden ser la placa arábiga con la euroasiática y entre esta y la placa africana. Por supuesto que el potencial sísmico no depende solamente del tipo de límite, sino también, y muy importante, de la velocidad de convergencia entre las placas, encontrando las mayores en varias zonas del cinturón de fuego del Océano Pacífico, en donde se produce la mayor parte de la actividad sísmica y volcánica del planeta. Tanto es así que en las costas de este océano han ocurrido 4 de los 5 terremotos de mayor magnitud registrados, como el de Valdivia, Chile, en 1960, el mayor de todos, el de Alaska en 1964, el de Japón en 2011, el de la península rusa de Kamchatka en 1952, exceptuando uno, el del Océano Índico, frente a las costas noroeste de la isla de Sumatra en Indonesia, a finales del año 2004, con el famoso tsunami. Es importante recordar que en este tipo de límites, a diferencia de los divergentes, en donde se crea nueva corteza a través de las dorsales, aquí lo que ocurre es la destrucción a través de la subducción. Es decir, que lo que sale por las dorsales como nueva corteza puede terminar destruyéndose bajo otra placa. Olvidé decir que no solo el terremoto del Océano Índico de 2004 generó un gran tsunami, sino que también lo hicieron los otros grandes terremotos mencionados, pero con la diferencia de ocurrir en otro tiempo y o con menos población. Incluso eventos de magnitud menor a 9, pero en general mayor a 7 o 7,5, pueden hacerlo. Por último, me quedan los tipos de límites transformantes o transcurrentes, en donde no se produce ni una colisión con subducción, ni una separación, como en los otros casos, sino que más bien es un deslizamiento lateral de las placas que generan fricciones y suelen formar grandes fallas, como es el caso de la falla de San Andrés, o las que cortan los diferentes segmentos de las dorsales oceánicas. El más conocido de estos, la brecha del Romanche, en el centro del Océano Atlántico y de su dorsal, más o menos a la altura de la línea del Ecuador. Un gran foso de casi 7.800 metros de profundidad que corta la dorsal atlántica. Otro ejemplo también, pero en parte continental, como la falla de San Andrés, se encuentra en la falla que atraviesa la isla sur de Nueva Zelanda. En estos límites, a diferencia de los otros, no se produce ni construcción ni destrucción de corteza. Es decir, no se crea ni se destruye. Y los terremotos que en ellos se producen
suelen ser de una magnitud importante, pero intermedia entre los de los límites divergentes y los convergentes. Un ejemplo es el conocido terremoto de San Francisco del año 1906 de 7,9 grados de magnitud, que tuvo un posterior incendio que terminó siendo más destructivo que el mismo terremoto. En el caso de la falla de San Andrés tenemos por ejemplo la placa del Pacífico a un lado en dirección noroeste y al otro la placa norteamericana en dirección opuesta sureste, que se deslizan lateralmente una respecto a otra. De esta forma quedan vistos, de manera más o menos resumida, los tres tipos de límites o contacto entre placas tectónicas. Cualquier duda o algo que vean que faltó mencionar, pueden consultarme.